Hola queridos estudiantes, el día de hoy nos corresponde desarrollar un nuevo contenido de química. Tenemos como temas diagrama de Linus-Pauling, configuración electrónica. Como capacidad, resolver problemas de configuración electrónica y como indicadores, reconoce el diagrama de Pauling, indica la configuración electrónica de los átomos, resuelve problemas de configuración electrónica. Bueno, ¿qué es la configuración electrónica? La configuración electrónica del átomo de un elemento corresponde a la ubicación de los electrones en las órbitas de los diferentes niveles de energía. Sabemos que los átomos son unidades pequeñas que forman a los elementos, es decir, los elementos están formados por dos o más átomos iguales. Y la configuración electrónica se refiere a la distribución de los electrones en unos espacios específicos denominados orbitales y en diferentes niveles de energía. Podemos observar una estructura esquemática del átomo donde notamos la existencia de un núcleo donde se concentran los protones y los neutrones y de la corteza donde giran los electrones en diferentes niveles de energía. Sabemos que los electrones son partículas cargadas negativamente, tienen carga eléctrica negativa. Estos niveles de energía antiguamente eran denominados utilizando letras, tales como K, L, M, N, O, P, Q, mientras que en la actualidad se utilizan los números y podemos decir de que existen 7 niveles de energía. Esos niveles vuelven a tener unos subniveles que cuentan con espacios físicos denominados orbitales donde se encuentran concretamente los electrones. ¿Qué necesitamos para establecer la configuración electrónica de cualquier elemento? Necesitamos conocer el número atómico. Aquí tenemos como ejemplo el boro, que es un elemento químico que tiene un número atómico de 5, equivalente al número de electrones. Precisamos de este dato para establecer la configuración electrónica de cualquier elemento. Todos los elementos de esta tabla periódica tienen un número atómico y nos permite de esa forma predecir la distribución de los electrones y por lo tanto también establecer si ese elemento es lo suficientemente estable. Dijimos que existen 7 niveles de energía y que cada uno de esos niveles vuelve a presentar subniveles. Los subniveles son denominados utilizando letras como S, P, D, F. Cada subnivel alberga una cantidad máxima de electrones y se relaciona esto con los orbitales, que son los espacios físicos donde concretamente se encuentran los electrones. En el subnivel S se puede encontrar una cantidad máxima de 2 electrones. En el subnivel P, 6 electrones. En el subnivel D, 10 electrones. Y en el subnivel F, 14 electrones. Esa es la cantidad máxima de electrones que puede albergar cada subnivel. Bueno, el diagrama de Pauling fue propuesto por Linus Pauling, un químico estadounidense, que estableció esta estructura siguiendo el sentido de las flechas para determinar la configuración electrónica de los distintos elementos. Aquí observamos los 7 niveles de energía y también los subniveles. ¿Cómo podemos establecer la configuración electrónica? Bueno, tenemos aquí el ejemplo del oxígeno, que tiene un número atómico de 8. Ya tenemos el dato principal que precisamos. Con el diagrama de Pauling, la distribución electrónica sería 1s siguiendo el sentido de las flechas de arriba para abajo. 1s2, que corresponde al primer nivel. 2s2, que corresponde al segundo nivel de energía. 2p4, que corresponde también al segundo nivel de energía. ¿Por qué aquí utilizamos 2p4 y no 2p6 como aparece? Porque nuestra cantidad máxima de electrones es de 8. Y si utilizamos 2p6 ya superaríamos la cantidad de electrones que debemos distribuir.
Entonces, podemos incluso contar para verificar que está bien el ejercicio. 4 más 2 electrones son 6, más 2 son 8. Tenemos entonces la configuración electrónica del oxígeno siguiendo el sentido de las flechas que nos indica el diagrama de Pauli. También tenemos el ejemplo del azufre, que tiene un número atómico de 16. ¿Cuál sería su configuración electrónica? Bueno, siguiendo el sentido de la regla, podemos decir de que este 1s2 corresponde al primer nivel de energía, el 2s2 al segundo nivel, 2p6 también al segundo nivel, 3s2 al tercer nivel y 3p4 también al tercer nivel. ¿Por qué utilizamos aquí 3p4 y no 3p6 como aparece? Porque si utilizamos 3p6 ya superaría nuestra cantidad de electrones que tenemos aquí como dato principal. Estos 16 electrones son los que nosotros estamos distribuyendo equitativamente siguiendo la regla de las flechas de arriba para abajo y así predecir la configuración electrónica del azufre. Observaciones importantes. El último subnivel de energía señala el grupo y el periodo al que pertenece el elemento. Es decir, nosotros podemos saber a qué grupo y a qué periodo pertenece un elemento a través de su configuración electrónica. Dice que pertenecen al grupo A los que tienen el último subnivel S o P y que pertenecerán al grupo B los que tengan el último subnivel D o F. Aquí como ejemplo tenemos la configuración electrónica del oxígeno, que tiene un número atómico de 8, o sea, 8 electrones para distribuir. ¿Y cómo sería la configuración? 1s2, 2s2, 2p4. Observamos que el último subnivel es P. Entonces, el oxígeno pertenece al grupo A, por regla general. Y este 2 es indicador del periodo o del nivel hasta el cual ha sido distribuido cada uno de los electrones.